la luz del fuego proveniente de las dunas de color marrón plateado. Sus brasas brillantes pesaban pesadamente sobre el suelo agrietado. Carbron se secó el sudor de la frente y ajustó la pantalla de su maltrecha pistola de campaña mientras un aerodeslizador, un carguero destartalado a que había apodado Ironside, rodaba por el borde del Varenstein Spars. Este sistema de cañones turcos tenía la desagradable costumbre de licuarse sin previo aviso. El nivel del agua subterránea había descendido considerablemente en las últimas semanas. Lo que se consideraba la temporada de lluvias en esta roca cubierta de polvo no se había materializado, dejando tras de sí olas de tierra engañosamente sólidas que podían engullir a una persona o una máquina en minutos. Cara escupió por encima de la barandilla de su nave y entrecerró los ojos ante la luz cegadora. Llevaba casi 3 horas buscando el dron de carga desaparecido. La unidad automatizada había desaparecido 2 días antes, interrumpida su navegación por una de las tormentas electromagnéticas que azotaban la región con frustrante regularidad. No era la primera vez que se perdía equipo en la búsqueda de las vetas minerales subterráneas que hacían de este planeta un lugar deseable para la colonización. Pero con las incursiones Vascari cada vez más audaces y los colonos del puesto de avanzada Brimstone cada día más nerviosos, Kyle no podía permitirse perder ni una sola pieza valiosa de maquinaria. A sus 36 años, Kyle había aprendido a interpretar este paisaje alienígena como otros leen las noticias. Cada señal de calor en su escáner, cada trozo de arena removida, cada formación rocosa inusual le contaba una historia. Había perfeccionado esta habilidad durante sus 12 años como espera en la defensa colonial, cuando su supervivencia dependía de distinguir las huellas de la fauna inofensiva de las de los grupos Vascari. Ahora, esos mismos instintos lo ayudaban a mantener su modesto físico y a preservar la descomposición lo poco que había construido. El viento cambió, trayendo el penetrante olor metálico de los depósitos minerales y el tenue aroma sulfuroso de las chimeneas geotérmicas. Los sensores de Ironedes emitieron una señal sonora de advertencia, y Carr redujo la velocidad, deteniendo la lancha suavemente. Apagó el motor y escuchó. El silencio era casi absoluto, roto solo por el lejano murmullo de la actividad tectónica en las profundidades y el silbido ocasional del viento en las formaciones del cañón. Entonces lo vio. Al principio, pensó que era una criatura herida, tal vez uno de los corredores de montaña de 6 patas que poblaban los cañones. Pero cuando se puso las lupas y miró con más atención, se quedó sin aliento. Era una figura humanoide, hundiéndose lentamente en algo que solo podía precipitarse térmicamente. Una forma particularmente insidiosa de suelo mineral licuado que se encontraba cerca de focos geotérmicos. El material parecía sólido hasta que lo pisabas. Entonces, se hundía con la consistencia del alquitrán caliente. La persona forcejeaba débilmente, pero cada movimiento parecía arrastrarla aún más hacia la trampa mortal. Kyle había saltado del bote antes de comprender del todo lo que hacía. Sus botas aterrizaron con un golpe sordo en la arena compacta. Instintivamente, buscó la pistola de pulsos que llevaba en la cadera, pero se detuvo. Quienquiera que fuese, su vida corría peligro, y en ese momento, nada más importaba. Se acercó con cautela, manteniéndose firme mientras evaluaba la situación. La figura suspendida en el silencio era una mujer joven, probablemente no mayor de 20 años estándar. Su piel era del rojo intenso del magma en enfriamiento, cubierta de intrincados patrones que reflejaban la luz de los 2 soles. Su cabello, una cascada de lava ardiente, ahora se le pegaba a la cara y los hombros con la mezcla mineral fundida. Tenía alas de verdad, firmemente sujetas a la espalda. La membrana de sus alas era del mismo rojo sangre que su piel, bordeada por rayas más oscuras. Sus orejas estaban elegantemente curvadas hacia atrás, lo que la identificaba inequívocamente como una de las gatas mapaches. Casi sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Dobló los pies. Involuntariamente, los recuerdos lo inundaron. El humo de los asentamientos en llamas, los gritos de los heridos, el acre olor a plasma y sangre que parecía haberse grabado a fuego en su uniforme para siempre. Había luchado contra los Vascari durante 5 largos años durante las guerras de expansión. Había visto morir a hombres indefensos bajo sus ataques de fuego y participado en batallas que aún lo despertaban con un sudor frío en mitad de la noche. La mujer levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Sus ojos eran de color del ámbar líquido, con un brillo dorado, pero no mostraba miedo. En cambio, había una especie de orgullosa resignación en ellos, como si hubiera aceptado su destino pero se hubiera negado a suplicar por su vida. No dijo ni una palabra, pero Kyle pudo ver en su mirada la misma dignidad implacable que había visto en los rostros de los Vascari en sus últimos momentos.
Por un instante que pareció una eternidad, simplemente se miraron fijamente. Kyle escuchó su propio latido, fuerte como un tambor de guerra en sus oídos. Sabía lo que cualquier colono sensato en su situación diría, que los Vasca eran el enemigo, que había matado a colonos inocentes, que su muerte equivaldría a una justicia desastrosa para quienes habían caído víctimas de sus ataques. Pero al mirar esos ojos orgullosos y desesperados, no vio simplemente a otra persona atrapada luchando por su vida. El pasado era el pasado. Ahora, había que salvar una vida, y eso era todo lo que importaba. Sin decir palabra, K corrió de vuelta a Ironsiede y sacó la cuerda de remolque de emergencia del compartimento de almacenamiento. Era una cuerda sintética trenzada, fuerte y fiable, diseñada para sacar vehículos de las trincheras y recuperar equipo dañado. Esperaba que fuera lo suficientemente fuerte como para sacar a una persona del cemento térmico defraguado rápido. Regresó al borde de la zona licuada y comenzó a formar un bucle en un extremo de la cuerda. Sus movimientos eran precisos y eficientes, fruto de años de práctica. La mujer lo observaba en silencio, con cuidado de no hacer ningún movimiento que pudiera arrastrarla más profundamente a la trampa. «No te muevas», gritó, aunque no estaba seguro de que ella entendiera los estándares teranos. «Te sacaré de ahí». Con un movimiento fluido y experto, lanzó la cuerda. Los bucles volaron por el aire y aterrizaron perfectamente alrededor de sus hombros. Ella la sujetó con ambas manos. Él notó que sus nudillos estaban cubiertos de finas escamas, pero no dijo nada. Kai ató el otro extremo del cable al gancho de remolque del Ironede y puso en marcha el bote. Los motores rugieron mientras él activaba los propulsores de reversa, manteniendo la cuerda tensa mientras el motor tiraba con fuerza constante. El Termkerke forcejeaba como una criatura que no quiere soltar a su presa. Kyle sintió la tensión del cable, el esfuerzo del bote, sus estabilizadores trabajando a toda máquina. Por un terrible instante, pensó que no funcionaría, que el cable se rompería o que el suelo simplemente se tragaría a la mujer a pesar de sus esfuerzos. Pero entonces, con un sonido húmedo y repugnante, el cable cedió. La mujer emergió de su trampa como si renaciera de la tierra misma. Kyle le dio marcha atrás al bote hasta que salió completamente de la zona licuada y tocó tierra firme bajo sus pies, jadeando y temblando, pero viva. Apagó el bote y fue a ayudarla. Estaba cubierta de cintura para abajo por la viscosa masa mineral, y Kyle le vio que tenía las manos doloridas, ásperas por el desesperado intento de agarrarse a algo para no hundirse. Pero estaba viva, y eso era lo que más importaba. La mujer se enderezó lentamente, apartándose el pelo mojado de la cara. Sus miradas se cruzaron con las de él, y esta vez había algo diferente en ellas, no exactamente gratitud, sino más bien una especie de reconocimiento, como si estuviera revaluando todo lo que creía saber sobre las personas. Kyle me quitó el cabus. Se encogió de hombros y retrocedió un paso para dejarle espacio. Sabía que había cruzado una línea invisible, que había hecho algo que podría meterle en problemas con los colonos del puesto de avanzada de Brimstone. Pero no se arrepentía. No podía arrepentirse de haber salvado una vida, la de nadie. Regresó a Ironsiede y sacó su cantimplora y un paquete de raciones de pan del compartimento de almacenamiento. Regresó con la mujer y las dejó en el suelo a una distancia prudencial. Luego, sin darse la vuelta ni mostrar agresividad, se retiró a su bote. La mujer miró las provisiones, luego a él, luego volvió a mirarlas. Finalmente, cogió la cantimplora. Desesperada, bebió. El agua le resbaló por la barbilla, mezclándose con los residuos minerales que aún cubrían partes de su rostro. Cuando terminó, tomó el paquete de raciones y lo guardó en su arnés. Se miraron una vez más, dos desconocidos unidos por un instante de pura humanidad, en un mundo que parecía haber olvidado lo que eso significaba. Carl esperó a que dijera algo, lo que fuera, pero ella permaneció en silencio. No parecía ser por miedo ni sumisión, sino por voluntad propia, como si las palabras obraran para lo que había sucedido entre ellos. Finalmente, Kila sintió levemente y subió a su bote. No había nada más que hacer. La había rescatado, le había dado agua y comida, y ahora era hora de irse. Con un poco de suerte, encontraría el camino de regreso con su gente, y él podría reanudar la búsqueda del dron de carga desaparecido. Mientras dirigía el bote río arriba por el borde del desfiladero, Kai sintió la tentación de mirar atrás, pero se resistió. Lo hecho estaba. Había actuado según su conciencia, y eso tendría que bastar. Los gemelos seguían golpeándolo sin piedad, y aún tenía que encontrar provisiones. Pero mientras Ironede lo alejaba del lugar del rescate, Carl no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos ojos ámbar.
Algo en ellos lo perturbó, no por lo que había visto, sino por lo que no. No había odio, ni el desprecio sombrío que esperaba ver en el rostro de una Vascari. En cambio, había algo más sutil. Complejo, inteligente, sí, pero también una especie de evaluación, como si ella también cuestionara sus propias creencias. El resto del día transcurrió sin incidentes. Kai encontró rastros del dron desaparecido cerca de un grupo de manantiales de Tamar, pero el rastro desapareció en el terreno rocoso. Tendría que continuar la búsqueda al día siguiente. Mientras el sol más grande se ponía, tiñendo el cielo de cobre y violeta, Kay pilotó a Ironede de vuelta a casa. Su hogar era modesto, un módulo de hábitat prefabricado con una sola sala de estar, un pequeño pero resistente cobertizo para herramientas y una valla que él y Al habían construido. No era gran cosa, pero era suyo. Y después de años de guerra y muerte, la paz de este lugar era más valiosa que todos los recursos naturales del planeta. Lo esperaba en la plataforma frontal del hábitat. Su silueta familiar se recortaba contra la luz dorada del atardecer. Era un hombre corpulento con brazos como contrafuertes y una barba que parecía no haber visto una navaja en meses. Había servido bajo el mando de Carle durante la guerra, y cuando Carl decidió establecerse en el Mundo 4, lo acompañó sin dudarlo. ¿Encontraste el dron?, preguntó mientras Carl acoplaba la hierro a cobertizo de equipos. Lo rastreé, pero lo perdí en las rocas cerca de los Marfells, respondió Cahill, iniciando la secuencia de apagado. Tendré que continuar la búsqueda mañana. Ula sintió y tomó la tableta de mantenimiento de su soporte. Haré el diagnóstico del esquife. Tienes esa mirada que se te pone cuando algo te está carcomiendo por dentro. ¿Qué pasó ahí fuera? Kai dudó un momento. Conocía a Ol desde hacía años, y el hombre tenía razón. Algo lo preocupaba, pero estaba seguro. No estaba seguro de cómo explicar lo sucedido, ni siquiera si debía hacerlo. Me metí en un lío hoy, dijo finalmente. Alguien está en apuros. Esperó, pero Kai no dio más detalles. Bien, guarden sus secretos, dijo pero si estamos en apuros, prefiero saberlo de antemano. Kai asintió. Si hay problemas, serán los primeros en saberlo. Lo prometo. Esa noche, Kai se sentó en la plataforma de su hábitat con una taza de café fuerte, observando cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo que se oscurecía. El aire nocturno era fresco y quieto, un alivio bienvenido después del calor del día, pero sus pensamientos no encontraron paz. Los recuerdos que había reprimido durante años resurgieron tan vívidamente como si hubieran sucedido ayer. Recordó la ofensiva en el Valle del Popo, un asentamiento vascari que él y su unidad habían atacado 5 años antes. Las órdenes habían sido claras, no habría supervivientes. El mando había decretado que los vascari nunca entenderían nada más que eso. Cahill había obedecido las órdenes como un buen soldado. Pero en ese asentamiento estaba su hija mayor, una mujer con alas gris plateadas, que se interpuso entre los soldados y un grupo de niños aterrorizados. No portaba armas, solo coraje y desesperación. Los ojos de esa mujer, llenos de desafío y dignidad, incluso ante la muerte, habían cautivado a Kai durante años. Atormentado. Hoy, en los ojos de la mujer atrapada en los rápidos, había visto algo similar, la misma dignidad inquebrantable, la misma negativa a rogar o mostrar debilidad. Y por primera vez en años, Carl sintió que estaba haciendo algo bien, algo que podría expiar una pequeña parte del mal que había cometido en el pasado. El viento nocturno susurraba entre los afloramientos rocosos, trayendo el aroma del polvo mineral y el calor lejano de los manantiales geotermales. En algún lugar de la oscuridad de esta noche, un corredor de montaña. Su llamada fue respondida por otra en la distancia. Carl terminó su café y entró, pero el sueño aún lo eludía. Cuando finalmente se quedó dormido, soñó con ojos ámbar y alas de fuego, con Mercurio devorando el mundo y con un cable que se extendía en la oscuridad infinita, conectando mundos que nunca debieron haberse tocado. 2 días después, al amanecer, Kai despertó con la persistente sensación de que había cambiado algo irrevocablemente. El aire mismo parecía diferente, lleno de posibilidades que antes no había considerado. Mientras se vestía y preparaba el desayuno, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el rescate había sido más que un simple acto de bondad. Había sido el primer paso en un camino que aún no veía, pero que sabía que debía seguir hasta el final, sin importar a dónde lo llevara. Kill había pasado la mañana reparando la valla del límite oeste de su propiedad, un trabajo que llevaba semanas posponiendo. Era un trabajo físico, de esos que solían calmar los pensamientos inquietos que tenía en la cabeza.
Estaba soldando un poste de soporte dañado cuando oyó el primer estruendo. No era el viento, que conocía en todas sus variantes en este mundo árido. No era el sonido de su equipo, ni el crujido de las formaciones rocosas en el calor matutino. Era algo más profundo, más rítmico, un rugido que parecía emanar de la tierra misma. Se detuvo. Kai hizo una pausa, sosteniendo el soplete en el aire y escuchando. El ruido se hizo más fuerte, los sonidos del motor más nítidos. Muchos motores se movían en formación coordinada, el sello distintivo de los pilotos experimentados y las aeronaves bien mantenidas. Kai apagó el soplete y se acercó al Ironide, que estaba estacionado cerca del CERN, con los motores apagados. Los sensores del HIF también habían captado el sonido. Las luces de advertencia parpadearon en el tablero. Kai subió a bordo, activó el escáner y lo apuntó hacia el ruido que se acercaba. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una formación de aeronaves. Acercándose desde el este, se movían en perfecta sincronía por las llanuras de color marrón óxido. Incluso desde esa distancia, no podía contar los vehículos. Aeronaves elegantes, de aspecto orgánico, con la inconfundible estética de diseño de ingeniería Vascari. El sol de la mañana se reflejaba en las alas y el borde metálico del fuselaje y podía distinguir las siluetas de los pasajeros de cada objeto volador. No se acercaban a una velocidad vertiginosa. Su avance no parecía desesperado ni apresurado. Se movían con la letalidad concentrada de primates que sabían exactamente a dónde iban y qué pretendían hacer allí. Kai sintió que se le secaba la boca al observar la formación que se acercaba. Instintivamente, su mano buscó el rifle de pulsos en hierro del armero, pero no lo desenfundó. 30 contra 1, una proporción que ningún hombre en su sano juicio aceptaría. Por muy hábil que fuera en combate, si lo estaban atacando, si se trataba de una venganza tardía por años de conflicto entre sus pueblos, poco podía hacer salvo hacerles pagar caro su vida. Pero algo en su formación le decía que no se trataba de una incursión cualquiera. Volaban directos hacia su cintura. De eso estaba seguro, pero no había la dispersión táctica que esperaría en un vuelo de ataque. Mantenían una línea casi ceremonial, como si fueran una delegación en lugar de una partida de guerra. Mientras observaba, Cale distinguió figuras individuales en el grupo que se acercaba. A la cabeza volaba un hombre mayor, con una postura erguida y autoritaria incluso a esa distancia. A su lado, Kai entrecerró los ojos, sin saber si sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Junto a él volaba una figura más pequeña y delgada, con un cabello rojo intenso que ondeaba al viento. El corazón le dio un vuelco. Era ella, la mujer de cañón que había rescatado de la estación de emergencias térmicas 2 días antes. Kai bajó de su puesto de observación y regresó a su campamento, pero mantuvo la mente en alerta. Si tenía que enfrentarse a lo que viniera, lo haría en su propio terreno, junto a su casa y el cobertizo de herramientas que él mismo había construido. Era una cuestión de principios, además de estrategia. O salió del cobertizo. Él también había oído, obviamente, los motores que se acercaban. Llevaba su rifle de pulsos, pero lo mantenía apuntando al suelo. Sus miradas se cruzaron, y en la expresión de Ol pude leer la pregunta que se hacía. Fue este el momento en que su pasado finalmente lo alcanzó. ¿Cuántos? Preguntó R.U., con voz tensa pero controlada. 30, tal vez más, respondió Kyle. Están enviando información, no como un ataque. ¿Y eso qué significa? K negó con la cabeza. No lo sé, pero quédate cerca del cobertizo. Si la cosa se pone peligrosa, úsalo para cubrirte. Ula sintió, pero no se movió. Había servido demasiados años bajo el mando frío como para abandonarlo ahora, por muy desesperada que pareciera la situación. Las aeronaves Vascari aparecieron sobre un rascacielos a unos 200 metros del hábitat. Kyle pudo verlas con claridad, y lo que vio confirmó sus sospechas. No se trataba de una partida de guerra, al menos no en el sentido convencional. Los jinetes vestían elaboradas vestimentas ceremoniales. Armaduras supen con incrustaciones de metales preciosos, capas ondeantes que ondeaban al viento y tocados con estructuras cristalinas que brillaban a la luz del sol. Sus aeronaves eran igualmente ornamentadas, pintadas con símbolos y patrones que Kyle no pudo descifrar, pero que tenían un claro significado cultural. Volando a la cabeza de la formación estaba el hombre mayor que Kyle había avistado desde la distancia. Era alto e imponente, con escamas de un rojo más intenso que las de los Vascaris más jóvenes, un rojo intenso con vetas grises en las membranas de sus alas, testimonio de su edad y sabiduría. Su rostro estaba surcado de profundas arrugas que denotaban años de liderazgo y decisiones difíciles.
Llevaba un bastón ceremonial, en cuya cima se alzaba una formación cristalina. Su corazón latía con fuerza, latiendo desde dentro, y junto a él, tal como Carl había sospechado, la mujer de Barranco salió volando. Ahora parecía diferente, limpia del lodo mineral que la había cubierto cuando la rescató. Su armadura era de colores intensos y profundos, adornada con elaborados patrones en rojo y dorado. Su cabello rojo intenso estaba trenzado con hilo metálico y llevaba bandas plateadas en ambas muñecas, pero sus ojos permanecían inalterados. Esos ojos ámbar, con destellos dorados, parecían ver a través de él. La formación se detuvo a unos 50 metros del hábitat, lo suficientemente cerca para conversar, pero a una distancia respetuosa. El hombre mayor levantó a uno de sus payasos, y todos los jinetes se pusieron rígidos como si hubieran recibido una señal. Siguió un silencio absoluto, roto solo por el rugido ocasional de los motores al enfriarse y el susurro del viento en el terreno rocoso. Carl respiró hondo y avanzó. Sabía que era un momento crucial. Las siguientes palabras y acciones determinarían si este encuentro terminaría en un derramamiento de sangre o en algo completamente diferente. Se encontraba a unos 20 metros de la formación, lo suficientemente cerca para conversar, pero a una distancia que no pareciera agresiva. El anciano habló primero, con una voz profunda y resonante que se transmitía sin esfuerzo a través de la distancia que lo separaba. Habló en un estándar terán articulado pero competente. Soy Borrat, llamado Viento de Todo, el mayor de los Ascariceps. Esta es mi hija, señor. Karin asintió respetuosamente. Soy Caron. Esta es mi tierra. Lo sé, respondió Borrat. Mi hija me habló de su bondad hace 2 días. La palabra bondad sonaba extraña en el aire polvoriento, cargada de insinuaciones que Carl no lograba comprender. Miró a ese, y ella le devolvió la mirada con esos ojos ama que parecían ver a través de él. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. ¿Lo habrías hecho tú?, preguntó Cahill. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en el rostro de Borrat. Quizás, pero no todos habrían hecho eso por una mujer Vascari, no en aquellos tiempos. Carl no supo qué responder, porque sabía que el anciano tenía razón. La mayoría de los colonos habrían seguido adelante, o peor aún, habrían aprovechado la oportunidad para capturarla. Como él no había hecho ninguna de las dos cosas, precisamente por eso estos 30 guerreros estaban a su puerta. He venido a expresar la gratitud de mi pueblo, continuó Borrat. CYT es muy valiosa para nosotros, no solo como mi hija, sino también como una de nuestras guardianas de la llama más jóvenes. Su pérdida habría sido un duro golpe. Inclinó la cabeza. Me alegra haber podido ayudar. Borrat mantuvo una expresión fría durante un buen rato, como si intentara leer algo en un idioma extranjero. Finalmente, volvió a hablar. Mis guerreros han tenido sed en su largo viaje hasta aquí. Les permitiría tomar agua de su depósito de refrigeración. Era una petición sencilla, pero Kai comprendió su importancia. Que un grupo de Vaskai permitiera a sus guerreros usar los recursos de su tierra era un acto de confianza mutua, uno que podía ser interpretado de muchas maneras por mucha gente. Pero al contemplar los rostros de los seres reunidos ante él, Kai solo sintió agotamiento y lo que podría haber sido una cautelosa esperanza. Por supuesto, respondió, el agua es de quienes la necesitan. Un murmullo apenas audible recorrió las filas de guerreros. Borrat asintió solemnemente, y Carl le habría jurado haber visto asentimiento en los ojos de los ancianos. «Eres un hombre inusual», le dijo Borrat a Carl Lebrogen. «Mi señor me dijo que no pediste recompensa por tu ayuda, sino que simplemente te marchaste. No había nada más que hacer». «Podrías haber hecho mucho», respondió Borrat, «pero elegiste no hacerlo. Eso dice mucho de ti. Tu carácter». El anciano hizo una señal con la mano, y los guerreros comenzaron a desmontar de su mensajero. Se movieron con precisión militar. Algunos condujeron los vehículos a la unidad de reciclaje de agua, mientras que otros permanecieron vigilantes, formando un círculo defensivo natural. A pesar de la naturaleza ceremonial del encuentro, era evidente que estaban preparados para cualquier eventualidad. Sir bajó de su vehículo y se acercó a Carle. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, metió la mano en una maleta que llevaba al hombro y sacó algo. Era una espada en una vaina elaboradamente tallada, de clara artesanía Vascari, con empuñadura de cristal tallado e incrustaciones de lo que parecía ser vidrio volcánico. «Esto perteneció a mi hermano», dijo, hablando por primera vez desde su llegada. Su voz era profunda y melodiosa, con un ligero tono áspero que le recordó aquel crepitar de las llamas.
Murió con honor luchando contra las tropas coloniales hace 2 inviernos. Ahora es tuya. Ka miró la espada, luego a Sir, y luego de nuevo la espada. Comprendió la importancia de este regalo. Entre los Vascari, la presentación del arma de un guerrero caído se consideraba uno de los mayores honores que se podían otorgar, pero también comprendía sus implicaciones. Aceptar el regalo significaba contraer un vínculo, una deuda de honor que podía complicarle la vida de forma impredecible. «Es un gran honor», dijo finalmente, «pero no sé si debería aceptarlo». «Lo aceptarás», interrumpió Borrá con la autoridad inquebrantable de un anciano acostumbrado a la obediencia. «Mi hija ha decidido honrarte de esta manera. Rechazar su regalo sería negar su honor, y con él, el de nuestro pueblo». Cara sintió y tomó la espada. La sentía pesada en sus manos, perfectamente equilibrada, y podía sentir las muchas horas de minucioso trabajo artesanal que se habían invertido en su fabricación. La sujetó a su cinturón junto a la pistola de pulsos que había llevado consigo durante tantos años. A lo lejos, Karim vio a nube de polvo acercándose desde el puesto de avanzada de azufre. Los vehículos terrestres avanzaban rápidamente. Se le encogió el corazón al comprender lo que eso significaba. Alguien había avistado al Rascari en su propiedad y lo había reportado. Probablemente, en una hora, todos en Brimstone sabrían que Kron se había aliado con el enemigo en su propio territorio. Borrá también había visto la nube de polvo que se acercaba y su expresión se endureció ligeramente. «Parece que nuestra visita no pasará desapercibida». «No», asintió Keel. «Probablemente no». El anciano observó el rostro sereno de Kron por un instante. Luego asintió, como si hubiera tomado una decisión. «Entonces será mejor que nos vayamos pronto. Pero no lo olvides, Karbrun. Lo que hiciste hoy y hace 2 días no será olvidado. Si alguna vez necesitas la ayuda de los Ashkari, envía una señal desde aquí al pico ardiente de Norley. Alguien te oirá». Dicho esto, Borrá dio otra señal, y sus guerreros comenzaron a reagruparse y a abordar sus naves. Toda la operación duró menos de 10 minutos, pero Keel vio que habían cumplido con su parte, y algunos incluso habían llenado contenedores portátiles para el viaje de regreso. Ses fue la última en abordar su nave. Se acercó a Carle una vez más, y por un momento pareció que quería decir algo más. En cambio, simplemente asintió con la calma soñolienta de quien sella un pacto. Entonces desaparecieron. 30 jinetes, avanzando por las llanuras como uno solo, dejando solo una nube de polvo y el eco de sus motores como evidencia de su presencia. Kai permaneció junto a su furia a medio preparar, con el peso de la espada Vascari sintiéndose extraño en su cadera, observando hasta que los jinetes se desvanecieron en la calurosa neblina del horizonte lejano. «Bueno», dijo Hod finalmente, «eso fue interesante». Kai le asintió, pero no respondió. Sabía que lo que había sucedido era más que interesante. Era un evento que lo cambiaría todo, que lo moldearía a él y a su tierra natal de maneras que aún no podía prever del todo. La nube de polvo de los vehículos que se acercaban se hizo más clara. Carl pudo distinguir al menos 3 camionetas, probablemente de Brimstone, siguiendo informes de actividad Vascari en la zona. Tocó la empuñadura de la espada Vascari en su. Se abrochó el cinturón y suspiró. Las próximas horas serían larguísimas. Presentía que eran solo el principio de problemas mucho mayores, que se avecinaban como una tormenta en el horizonte. Kai no tuvo que esperar mucho para descubrir a quien transportaban los vehículos que se acercaban. Reconoció la silueta angular de la camioneta de comando del comandante Felvix desde lejos. El hombre siempre insistía en viajar en el vehículo más visible disponible, como si posara constantemente para un programa de propaganda. Otras 2 camionetas llegaron con él, con personal que Carle ahora pudo identificar. Jensen, uno de los oficiales de seguridad del asentamiento, y Durundsmeister, quien también hacía de ayudante cuando era necesario. Los 3 vehículos se detuvieron cerca del asentamiento, y Felvix bajó con gestos deliberadamente teatrales. Era un hombre de 25 años con un bigote bien recortado y un uniforme que siempre parecía demasiado limpio para alguien que supuestamente trabajaba en una colonia fronteriza. Sus ojos claros eran fríos y calculadores, y Kai supo que el comandante ya estaba analizando la situación desde diversos ángulos políticos. «Tenemos informes de actividad Vascari en su propiedad», dijo Felvik con una autoridad oficial que sonaba forzada. «Me explicarás qué estaba pasando». Kai se cruzó de brazos y sintió el peso de las extremidades Vascari contra su cadera, como un recordatorio tangible de lo sucedido. «Tuve visitas. Vinieron en paz, trajeron agua para el viaje y se fueron de nuevo. Visitas».
La voz de Felvik se quebró. Estás llamando a 30 visitantes Vascari armados. Jensen los vio desde la cresta oriental. 30, tal vez más, todos equipados con armas ceremoniales para el combate, y se quedaron aquí al menos una hora, hablándote como viejos amigos. No estaban equipados para el combate, corrigió Cale con calma, y no se quedaron ni una hora, 15 minutos, quizá 20. Y se supone que debe tranquilizarnos. Preguntó Duro con voz áspera, con las marcas de años de exposición a los vapores del respirador. Minutos son tiempo más que suficiente para planear un ataque. No estarían de acuerdo conmigo. Kai miró a los tres hombres y reconoció en sus rostros la misma mezcla de miedo y agresión que había visto tantas veces durante la guerra. Era el tipo de miedo que convertía a la gente común en una turba furiosa, que transformaba la desconfianza en blasfemias con una velocidad que siempre lo había perturbado. No planeaban un ataque, dijo Cahill. Vinieron a expresar gratitud. ¿Gratitud? Felvik rió con amargura. Gratitud. ¿Por qué? Kai dudó. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora sería reportada al Siedum, probablemente con detalles dramáticos que alargarían la historia con cada repetición. Pero también sabía que esos detalles solo empeorarían las cosas a largo plazo. Ayudé a una de ellas hace unos días. Se había metido en problemas cerca del polder ámbar. Menuda ayuda. Felvik entrecerró los ojos. La clase de ayuda que cualquier persona decente le daría a alguien en peligro. Felvik se acercó y bajó la voz, como para compartir un secreto. Hermano, entiendo que tienes un corazón blando. Es una de las cualidades que siempre he admirado en ti. Pero debes comprender la situación en la que esto nos pone a todos. Los colonos están nerviosos. Corren rumores de que los Vascari se están reorganizando y preparando una nueva serie de incursiones. Y ahora estás confraternizando con ellos aquí. No he confraternizado con nadie, interrumpió Carr. Hice lo correcto. ¿Lo correcto? Rió Jensen. Por favor. ¿Lo correcto para quién? Para los Vascari que quemaron el fuerte de Enrique el año pasado. Para los niños que fueron secuestrados en la incursión a Dastoyo. Carl sintió una punzada de culpa. Conocía estas historias. Había visto las consecuencias de las incursiones Vascari con sus propios ojos. Pero también había visto lo que las tropas coloniales les habían hecho a los Vascari. Había sido parte de atrocidades que aún lo atormentaban en medio de la... Nos mantuvo despiertos toda la noche. No todos los Vascari son iguales, dijo Cahill. Así como no todas las personas son iguales. Es una forma de pensar muy peligrosa, dijo Felvik con tono amenazador. Sobre todo para alguien que vive tan aislado como tú. ¿Qué pasa si decides que tu amistad no es suficiente? ¿Qué pasa si vienen a por ti en plena noche? Carles sostuvo la mirada de la multitud. Supongo que tendré que lidiar con eso cuando llegue el momento. Felvik suspiró dramáticamente, como si lo hubiera creado Carl terquedad. Mira, no quiero que esto se haga oficial. No quiero tener que arrestarte por ayudar al enemigo, pero el asentamiento necesita garantías de que no habrá más visitas como la de hoy. No puedo controlar quién entre mi tierra, respondió Ki, pero sí puedo controlar cómo los trato cuando vienen. Ese es el problema, dijo Duro. No puedes tratarlos como invitados de honor cuando son los mismos seres que llevan décadas atacando nuestros asentamientos. La palabra ser le cayó como un puñetazo a Caro. Había oído ese tono despectivo innumerables veces durante su servicio militar. Él mismo la había usado cuando era joven e ignorante. Pero ahora, tras mirar a Sir a los ojos y experimentar la dignidad e inteligencia de Borrat, el desprecio en esa palabra sonaba hueco y cruel. Quizás el problema es que estamos tan ocupados viéndonos como enemigos que hemos olvidado que todos somos humanos. Felvik dio un paso al frente. Su rostro se torció en una sonrisa. Humanos, después de todo lo que han hecho, después de todas las familias que han destruido. ¿Y qué hay de todas las familias Vascari que hemos destruido?, replicó Cale. ¿Y qué hay de los asentamientos que hemos incendiado? El chico que matamos. El silencio que siguió fue tenso y amenazador. Los tres hombres miraron a Cale como si hubiera blasfemado, como si hubiera cruzado una línea que nunca debió cruzarse. Finalmente, Felvik habló con voz gélida. Hermano, creo que el calor del desierto te ha afectado. O quizás has estado solo demasiado tiempo. Pero lo que acabas de decir suena muy cercano a la traición. No es traición decir la verdad. La verdad... Jensen rió. Por favor. La verdad es que somos como los seres que masacraron a nuestra gente. Cale sintió que su ira crecía, pero se obligó a calmarse. La verdad es que la violencia solo genera más.
Y tal vez, solo tal vez, si empezáramos a tratarnos como seres sensibles y no como enemigos, podríamos encontrar la manera de vivir en paz. Felvig se acercó a Carle hasta que estuvo a solo unos metros de distancia. Sus ojos brillaron con furia apenas contenida. Esta es una filosofía muy noble, Brogen. Pero la nobleza no te mantendrá con vida cuando vengan a por ti en la noche. Y Edoel no protegerá a las familias inocentes que podrían ser atacadas porque has dado a los Vascari la impresión de que somos débiles. ¿Débiles? Kai se quitó la gorra y salió corriendo. Se pasó la mano por el pelo, indicando que la piedad era una debilidad. ¿En este lugar, en este momento? Sí, respondió Wick. La piedad es un lujo que no podemos permitirnos. Kai miró a los tres hombres que tenía delante y sintió una profunda tristeza que le invadía el pecho. Eran sus vecinos, personas con las que había compartido comidas y conversaciones a lo largo de los años. Pero ahora eran desconocidos, fruto de un miedo que los había endurecido tanto que incluso la compasión más básica le parecía sospechosa. Bueno, dijo finalmente, supongo que en eso diferimos. Felvig asintió lentamente, como si hubiera esperado esta respuesta. Yo también lo creo. Pero Brogen, como ciudadano tuyo y como alguien que te ha considerado un conocido a lo largo de los años, quiero darte un consejo. Aléjate de los Vascari. No les ayudes. No les des comida. No les des agua. Y cuando regreses, avísanos inmediatamente. ¿O qué? ¿O debo? Te consideramos una amenaza para la seguridad de este asentamiento. Y no queremos llegar tan lejos. ¿Verdad? Kill volvió a ponerse la gorra, percibiendo la amenaza subyacente en sus palabras. No, no lo creo. Felvig asintió, visiblemente complacido de haber reclutado a Carle. Bien, entonces estamos de acuerdo. Los tres hombres volvieron a subir a sus vehículos, y Felvig se inclinó hacia adelante antes de marcharse. Ah, sí, Bron. El Kapla Morgwin está planeando un servicio especial para el próximo día de descanso sobre la importancia de la lealtad y la solidaridad en tiempos difíciles. Me encantaría verte allí. Dicho esto, los tres vehículos se marcharon, dejando otra nube de polvo a su paso. Hale los observó hasta que se fueron, y luego se volvió hacia O, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación. Bueno, dijo O, escupiendo al suelo. Eso fue tan sutil como una pistola de plasma en la cara. Que la sintió. Felric nunca se había caracterizado por su sutileza. ¿Qué planeas? Kai miró hacia el horizonte, donde el gran sol comenzaba a ocultarse tras las lejanas montañas. Todavía no lo sé, pero no dejaré que el miedo me domine. El miedo también puede ser saludable. Kill. 30 guerreros Rascari están involucrados aquí. No les temo a los Rascari. Espera, me da miedo lo que pueda pasar si seguimos por este camino y nos convertimos en algo que no quiero ser. Jot estudió el rostro de su amigo durante un buen rato. ¿Y qué hay del asentamiento? ¿Qué hay de las amenazas de Felvig? Kai tocó la empuñadura del Rascarling en su cinturón. Supongo que tendremos que esperar a ver qué pasa esta noche. Mientras Carl estaba sentado en la plataforma delantera de su asentamiento, tomando café y observando las estrellas, vio un resplandor naranja que se movía en dirección al asentamiento. Sabía lo que era. La luz de una reunión comunitaria, probablemente en el salón de actos. Los colonos se reunían para hablar de lo sucedido en su granja, avivando sus miedos compartidos hasta que se convertían en algo más peligroso. El viento nocturno traía el sonido distante de voces alzadas, pero no podía distinguir las palabras. No necesitaba oírlas para saber qué se decía. Había asistido a suficientes reuniones similares durante la guerra como para reconocer el patrón. Primero el sentimiento, luego las exigencias de acción, finalmente el acuerdo de que había que hacer algo. Carl terminó su café y entró, pero no podía dormirse. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sir. El silencio se instalaba en sus ojos ámbar cuando le había entregado la espada de su hermano. Y cada vez que empezaba a quedarse dormido, volvía a oír las palabras de Felvig. La piedad es un lujo que no podemos permitirnos. Pero Carl sabía que él, un plebeyo, estaba equivocado. La piedad no era un lujo. Era lo único que les impedía convertirse en los monstruos contra los que se suponía que debían luchar. Y sin importar las consecuencias, sin importar las amenazas y la presión, no los abandonaría. El resplandor naranja en el horizonte se prolongó hasta la madrugada. Y cuando Carl finalmente se durmió, sus sueños se llenaron de voces furiosas y el eco lejano de motores rugiendo sobre el duro suelo.
Se despertó antes del amanecer con la persistente sensación de que algo iba terriblemente mal, una inquietud que se instaló en su estómago como plomo frío. Se vistió en silencio. Subió a la plataforma, donde el aire matutino aún traía el olor acre del escape del vehículo del día anterior. A lo lejos, vio que las luces seguían encendidas en el asentamiento, algo inusual a esa hora del día. El puesto de avanzada Brimstone era un lugar donde la gente se acostaba temprano y se levantaba con el sol. Pero anoche, casi nadie parecía haber dormido. Kai fue al cobertizo de equipos para revisar los vehículos y recargar las baterías, como había hecho desde su llegada. Pero algo en el aire le decía que esta no sería una mañana como cualquier otra. Había una tensión en el aire, una electricidad que precedía a las tormentas, aunque el cielo estaba despejado. Al acercarse a la valla, lo vio. Al principio, creyó que sus ojos le jugaban una mala pasada bajo la tenue luz del amanecer. Pero cuanto más se acercaba, más nítida y aterradora se volvía la imagen. Colgando del poste de la cerca que había reparado el día anterior, estaba el dron de carga que había estado buscando. Pero había sido destruido, destrozado y destrozado deliberadamente, con sus piezas esparcidas por el suelo. Y eso no era lo peor. Lo habían demolido sistemáticamente, cortando las partes funcionales y dejando solo la carcasa dañada. Símbolos rudimentarios estaban grabados en la capa exterior. Símbolos que Ka supo de inmediato que no habían sido hechos por los Vascari. Eran marcas toscas de alguien que quería que parecieran símbolos tribales, pero no tenía ni idea de cómo hacerlos correctamente. Profundamente grabado en el metal del propio poste de la cerca había un mensaje en escritura terana. «Amado Eli, vete o muere». Kai permaneció un largo rato ante la escena, una mezcla de ira y dolor, luchando por controlar sus emociones. Había visto suficiente violencia en su vida como para saber que esto no era obra de mapaches. Era obra de gente, probablemente de su propio asentamiento, que quería enviarle un mensaje, envuelto en la brutalidad que podían atribuir a otros. Unos pasos tras él lo hicieron girarse. H emergió del hábitat, con el rostro sombrío y un rifle de pulsos en la mano. «Los oí en la noche», dijo Hou, observando la escena con disgusto. «Pensé que quizá eran los Rigunas cerca del perímetro. Debería haberlo comprobado». «No podrías haberlos detenido», respondió Kail, «y probablemente habrías acabado junto al dron». Ul se acercó, evaluando los daños. «Malditos cobardes, ni siquiera lo suficientemente valientes para enfrentarse a ti». Nadie asintió, pero sus pensamientos ya se centraban en las graves consecuencias de lo sucedido. No era solo una amenaza personal. Era una declaración de guerra. Quienquiera que hubiera hecho esto quería demostrarle que tenía enemigos, que un acto de misericordia hacia Siria al menos algunos de sus vecinos había sido tildado de traición. «Tenemos que limpiar los escombros», dijo Kail, «y luego tenemos que prepararnos». «¿Prepararnos para qué?» Kai miró hacia el asentamiento, donde aún se alzaban delgadas columnas de humo contra el cielo matutino. Lo que venga después no terminará aquí. Pasaron la siguiente hora desmantelando el dron dañado y transportando los restos a un pozo de eliminación lejos de la estación habitacional. Era un trabajo duro y desagradable, pero Kai insistió en hacerlo bien. La máquina no merecía convertirse en un símbolo en las guerras de otros hombres. Mientras trabajaban, hoy comentaba sin cesar, maldiciendo a los perpetradores y especulando sobre sus identidades. Carle, en cambio, permanecía en silencio, absorto en sus pensamientos. Sabía que esto era solo el principio. Los hombres que habían hecho esto no se conformarían con una sola advertencia. Acababan de rellenar el pozo cuando vieron acercarse otro objeto volador. Esta vez no era un grupo, sino un solo individuo, moviéndose con cautela, pero sin la urgencia desesperada que había caracterizado a los visitantes del día anterior. A medida que la figura se acercaba, Kail se dio cuenta de que era una mapache hembra. Volaba con la gracia natural que le había otorgado al aire durante toda su vida. Aceleró el paso al reconocer quién era. Sir aterrizó a unos 50 metros del hábitat, tal como lo había hecho su padre el día anterior. Pero esta vez estaba sola, sin la protección de 30 guerreros. Su presencia allí después de lo ocurrido durante la noche era preocupante. Era a la vez valiente y peligrosa. Kal avanzó hacia ella, dejando a Ig cerca del hábitat con el rifle listo, pero apuntando al suelo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar, se detuvo. «Es peligroso que estés aquí», dijo, especialmente cuando estaba solo. Sim miró el poste de la cerca donde había estado colgado el dron, luego volvió a mirarlo a la cara. Sus ojos ámbar irradiaban una comprensión que no necesitaba palabras.
Vi el resplandor de sus campamentos ante ella en la noche, dijo con su voz profunda y melodiosa, y oía a los vigilantes nocturnos hablar de muerte en la oscuridad. Kyle frunció el ceño. Vigilantes nocturnos. Una pequeña sonrisa apenas perceptible se dibujó en el rostro de Cés. Así llamamos a nuestros exploradores cuando se mueven en la oscuridad. Después de que me salvaste la vida, algunos de los míos decidieron vigilarte para asegurarse de que no te pasara nada. Ahora se alegran de haberlo hecho. Kai sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tus exploradores estuvieron aquí anoche. Algunos de los míos desconfían de la gente de tu asentamiento. Dreven, mi primo, insistió en que alguien vigilara. Ahora creía que había actuado de forma importante. ¿Y qué hará Drafen con esta información? Los ojos de Cés se oscurecieron. Mi primo es un guerrero y piensa como un guerrero. Él cree que la sangre debe pagarse con sangre. Carl se pasó una mano por la cara y de repente se sintió muy cansado. Esto solo empeorará todo. Les dará a los hombres del asentamiento la excusa perfecta para justificar su plan. Lo sé, dijo Siris. Por eso vine, para advertirte y preguntarte algo. ¿Qué? Sara bajó de su nave y se acercó. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, metió la mano en una maleta a su lado y sacó algo. Era una pequeña piedra negra y lisa con símbolos grabados que Kayle no pudo leer. Esta es una piedra parlante, explicó. Entre mi gente, significa que alguien que porta una piedra así viene en paz a negociar o a dar advertencias. Nadie puede hacerles daño mientras la lleven. Kai recogió la piedra y sintió su sorprendente peso en la palma de la mano. ¿Por qué me das esto? Porque creo que habrá violencia, y pronto, y cuando la haya, acude a mí o a mi padre. Queremos hablar antes de que sea demasiado tarde. Y si ya es demasiado tarde, señor, miró hacia el asentamiento donde aún se alzaba humo en el aire matutino. Entonces todos pagaremos el precio de la locura de unos pocos. Kai se guardó la piedra en el bolsillo del chaleco y sintió su peso desconocido contra el pecho. Señor, hay algo que debe saber. Los hombres que hicieron esto anoche no solo querían amenazarme, querían que pareciera que Bascarrieger era el responsable. Su mirada se endureció. Lo entiendo. Quieren culpar a mi gente por su cobardía. Exactamente. Y si Drafen y sus guerreros hacen algo ahora, les estará haciendo el juego. Cyrus asintió lentamente. Hablaré con mi padre. Quizás pueda contener a Drafen un poco más. ¿Pero qué hay de ellos? ¿Qué hará usted? Kai miró hacia su casa, el cobertizo de herramientas y la seta que él mismo había construido, la pequeña parcela que se había convertido en su hogar. Todavía no lo sé, pero no dejaré que el miedo me aleje de mi país. Quizás la decisión no sea suya, señor. Los hombres asustados hacen cosas terribles. Como convocados por sus palabras, aparecieron figuras en el horizonte. Esta vez no eran 3 vehículos, sino al menos una docena, acercándose en formación cerrada. Carl vio el destello metálico a la luz de la mañana. Armas, listas para disparar. Debe irse, dijo. Inmediatamente. Pero, señor, dijo ella, observando los vehículos que se acercaban. No, no hasta que vea lo que planea. Señor, si los encuentra aquí, si me encuentra aquí, tal vez finalmente comprenda que no todos los Vascari son sus enemigos. Kai quiso objetar, quiso insistir en que se fuera antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo en su expresión, una determinación inquebrantable que le recordó a su padre, le dijo que no se movería hasta que estaba listo. Los vehículos se acercaban, e incluso desde esa distancia, le pudo distinguir a algunos de los ocupantes. Feywick iba, por supuesto, delante, pero con él venía gente que Carl conocía bien. Comerciantes del asentamiento, operadores de máquinas, incluso el capellán Morwin, sentado en un todoterreno que parecía tan incómodo como decidido estaba su conductor. Lo sorprendente era la total falta de moderación y precaución. Estos hombres habían tomado una decisión y habían venido a imponerla. El grupo se detuvo a unos metros del hábitat y formó una línea semicircular que bloqueaba cualquier ruta de escape hacia el este o el sur. Kai notó que algunos hombres llevaban cables de amarre colgando de sus portaequipajes y comprendió de inmediato su significado. Feywick desmontó, con la cara roja por el sol y la emoción destrozada. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, preguntó. Estoy en mi tierra, respondió Kail. ¿Cuál es su problema, comandante? Mi problema es que después de lo que pasó anoche, tiene otra víctima como esta en su propiedad, después de que sus amigos destruyeran su equipo y lo amenazaran, dijo Kim, sintiendo la ironía de la situación como un golpe.
Los hombres que presumiblemente habían destruido su dron ahora acusaban a la Vascari del crimen. La Vascari no destruyó un dron, dijo Kim con voz clara y firme. Y no es mi prisionera, es mi invitada. Un murmullo furioso recorrió a los colonos reunidos. Kaplan Morin dio un paso al frente, con su rostro pálido y resuelto a pesar de su evidente nerviosismo. «Broen», exclamó, con la voz cargada por el sermón. «Ha sido seducido por los sirvientes de la oscuridad, pero no es demasiado tarde para la salvación si renuncia a sus pecados». Kay miró al capellán con una mezcla de lástima y asco. «Capellán, lo único que encuentro pecaminoso aquí es una turba de hombres armados amenazando a inocentes». «¿Inocentes?». Felvig rió con amargura. «Llamas inocente a alguien que pertenece a una raza que lleva décadas asesinando colonos». Kay percibió la tensión de Sir a su lado, pero no reaccionó a la provocación. En cambio, habló con una voz tranquila que, de alguna manera, transmitía más autoridad que todos los gritos de los hombres a caballo. «Soy, señor, hija de Borrak Gwynquiller. Vengo en paz con una piedra parlante para advertir de peligros inminentes, pero veo que el peligro ya está aquí». Sus palabras, pronunciadas en perfecto terrano, silenciaron a los colonos por un momento, pero Felvig se recuperó rápidamente. «No nos importa quiénes sean y qué piedra lleven. Este territorio colonial, y ustedes no tienen derecho a estar aquí». «Tengo el derecho que Carroll me otorgó como huésped en sus tierras», respondió Sir. «¿O es que la gente ya no respeta los derechos de propiedad?». La pregunta fue como una puñalada, pues era precisamente el tipo de argumento que estos hombres no podían refutar sin contradecir sus propias convicciones sobre la ley y el orden. Carl dio un paso al frente, sintiendo el peso de la piedra parlante en el bolsillo y la tabla de lavar en el cinturón. «Saí, estás bajo mi protección. Si tienes algún problema, puedes hablarlo conmigo». Felvig sonrió, pero su sonrisa no delataba humor. «Oh, lo hablaremos, Bron. Puedes contar con ello». El viento cambió de dirección, trayendo el olor a escape y sudor nervioso. Kay se dio cuenta de que algunos hombres habían desenvainado sus armas, apuntando al suelo, listos para luchar. La mañana, que había comenzado con la promesa de explicaciones, se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más peligroso. Kay miró los rostros de los hombres que conocía desde hacía años y vio en ellos la transformación que el miedo y la rabia podían provocar en la gente común. Y en el horizonte, apenas visible contra el calor abrasador, vio más polvo levantándose, más vehículos acercándose. Pero no podía distinguir si eran más colonos o si Drafen había decidido que era hora de que los Vascari, para reaccionar a la provocación. De cualquier manera, Carl sabía que los próximos minutos determinarían si este enfrentamiento terminaría en palabras o en derramamiento de sangre sobre el suelo seco de Weldros 4. La tensión en el aire era tan palpable que Carl la sentía como una presión física en el pecho. Los 12 colonos armados formaban un semicírculo amenazante, con las armas listas, pero aún no alzadas. Felric se mantuvo en su posición al frente, con el rostro enrojecido no solo por el sol, sino también por una rabia que parecía a punto de abrumarlo. Con cada momento que pasaba, la situación se intensificaba. Carl percibía su presencia a su lado, tranquila y resuelta, pero también sentía la tensión en sus músculos. Ella sabía, como él, que caminaban por la cuerda floja, que una palabra o un movimiento en falso podían desatar una violencia que ninguno de los dos podía controlar. El polvo en el horizonte se acercaba, y Kay pudo distinguir siluetas individuales. Se le encogió el corazón al ver lo que se acercaba. Eran guerreros Vascari, al menos 20, volando en formación de batalla directamente hacia el lugar. A la cabeza del avión había un joven con pintura de guerra en el rostro. Sus ojos ámbar ardían de rabia apenas contenida. Debía de ser Drafen. El primo del que Sir había hablado era el que había perdido a su hermano a manos de las tropas coloniales, y creía que la sangre debía ser dorada con sangre. «Maldita sea», murmuró Hoff desde su puesto cerca del cuartel. «Esto se va a poner muy feo muy rápido». La formación Vascari se detuvo a unos 100 metros y formó su propia línea paralela a la de los colonos. Kay estaba literalmente atrapado en el fuego cruzado, una docena de hombres armados a un lado y 20 guerreros Vascari al otro. Drafen gritó algo en su lengua materna, y Sir respondió con voz firme. El intercambio fue breve pero intenso. Kay no necesitó entender las palabras para captar el tono. Drafen estaba furioso y exigió acción, mientras Sir intentaba calmarlo. «¿Qué dice?», preguntó Felvig, sacando su pistola. «Mi primo quiere saber por qué los hombres que destruyeron la propiedad de Carles siguen vivos», respondió Sir.
Declaro que esta es una oportunidad para descubrir la verdad. La verdad, rió Dao. La verdad es que planearon un ataque contra nosotros y Vroen nos ayudó. Oh, no. Las acusaciones parecían ser la gota que colmó el vaso. Drafen gritó otra orden, y los guerreros Vascari se pusieron en movimiento, formando una línea que rodeó eficazmente a los colonos. Sus alas se desplegaron, formando una vibrante célula roja contra el cielo matutino. Las puntas cristalinas de sus armas reflejaron la luz de los dos soles. «Mantenga la calma», gritó Kiel. Su voz cortó el aire como un látigo. «Nadie tiene que morir aquí hoy». Pero Felveg había llegado al límite de su paciencia y su control político. Se irguió en su asiento, sacó su pistola y apuntó directamente a Sir. «Esta farsa termina ahora», gritó. «Esa escoria viene conmigo como prisionero, y ustedes, hermanos, están arrestados por alta traición». El mundo pareció ralentizarse. Kai vio que el dedo de Felvig apretaba el gatillo. Vio a Drafen alzar su arma para lanzarla. Vio a los demás colonos tomar las suyas. En segundos, esta tierra se convertiría en un campo de batalla donde morirían personas de ambos bandos. Pero entonces, una nueva voz cortó el aire como un trueno. «¡Basta!». Todas las miradas se volvieron hacia el este, donde una figura solitaria había aparecido en una colina baja. Incluso desde la distancia, su presencia era inconfundible. Borrad Llamaviento se acercaba en su nave ceremonial. Su bastón de cristal brillaba al sol, pero no venía solo. Tras él, en una fila interminable, volaban otros lavaderos. Kai intentó contarlos, pero se detuvo en 50. Era más que un grupo de guerreros. Era un ejército. Estaban reabasteciendo provisiones. Lentamente, con la majestuosa dignidad que solo décadas de experiencia en liderazgo podían brindar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar, se detuvo y observó a la multitud reunida con una expresión que combinaba decepción y determinación. «Vine aquí esperando adultos», dijo. Su voz profunda resonó en una bocanada de aire fresco. «En cambio, encuentro jóvenes jugando con fuego». Felvig mantuvo su arma apuntando a Sir, pero Carle vio que su mano temblaba ligeramente. «Eso no es asunto tuyo, criatura. Este es territorio humano». La mirada de Almacén se endureció. «Esta tierra fue el hogar de mi gente cuando tu abuelo aún aprendía a caminar. Pero no estoy aquí para negociar derechos territoriales». El mapache mayor miró directamente a Kai, con una mezcla de respeto y tristeza en sus ojos. «Vine porque mi hija me habló de un hombre que le salvó la vida sin buscar recompensa. Un hombre que mostró honor en un mundo que parecía haberlo olvidado». Luego volvió la mirada hacia Feweg y los demás colonos. «Pero también vine porque mis exploradores me dijeron que este mismo hombre está amenazado por cobardes que, al amparo de la oscuridad, destruyeron su propiedad y luego culparon a mi gente de crimen». «¡Mentira!», gritó Jensen, pero su voz sonaba desesperada. Borrad sonrió, pero su expresión no delataba humor. «¿Es mentira? Entonces explícame por qué los cortes en la máquina destruida fueron hechos por alguien con herramientas humanas. Mis guerreros conocen la diferencia. Han visto suficiente equipo humano para reconocer las marcas». Karel guiñó un ojo, reconociendo comprensión y pánico en el rostro del comandante. El anciano Vascari había descubierto un detalle que Karl sospechaba pero no podía probar. Evidencia de que el dron había sido saboteado por humanos. «Y explícame», continuó Borrad, «porque los símbolos grabados en la máquina no tienen significado en ninguna de las lenguas rivales que conozco. Fue un garabato de alguien que quería que parecieran símbolos sagrados, pero no tenía ni idea de lo que hacían». El silencio que siguió fue opresivo. Incluso algunos colonos apartaron la mirada, y sus temores se unieron a una expresión de creciente comprensión y disgusto. El capellán Morgwin, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló con voz temblorosa. «Comandante Felvig, ¿es cierto lo que dice? ¿De verdad destruyó la propiedad de Vrun para que pareciera obra de estos Vascari?» Felvig miró a los presentes y vio la condenación que se extendía en los ojos de los hombres que, momentos antes, lo habían seguido voluntariamente a la batalla. Su arma seguía apuntando a Seiles, pero ahora su brazo temblaba visiblemente. Intentaba proteger el asentamiento, balbuceó, intentando que todos comprendieran el verdadero peligro a que se enfrentaban. «¿Destruyendo equipo inocente y mintiendo al respecto?», preguntó Keile, disgustado. «Esa es su idea de protección». Felvig se volvió hacia Carle con la mirada desesperada. «No lo entiendes. Si la gente cree que puede hacer las paces con estas criaturas, serán descuidados.
Serán masacrados en sus propias camas. ¿Acaso los Vascari fueron masacrados en el Valle del Popo? Preguntó Kiel en voz baja. ¿O en alguno de los otros asentamientos que destruimos en la guerra? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Algunos colonos habían participado en esas campañas. Habían visto de lo que eran capaces las tropas coloniales cuando se les daba rienda suelta. Barat volvió a hablar. Su voz cargaba con el peso de la historia y la experiencia. He vivido lo suficiente para ver muchas guerras, comandante. He visto lo que sucede cuando la gente se deja llevar por el miedo. He visto asentamientos enteros aniquilados, familias destruidas, niños huérfanos, y siempre empieza igual, con mentiras de hombres que creen saber más. Se acercó unos pasos, y su voz se volvió más personal, más familiar. Mi hija me contó que Carron la salvó sin saber quién era, que le dio agua y comida sin pedir nada a cambio. Respeto a esos seres sin importar el color de su piel ni la forma de sus alas. Miró directamente a Felvig. Pero tú, vil criatura, has demostrado ser alguien que mata a los ocultos y culpa a otros por su cobardía. Desprecio a esos seres. El arma en la mano de Felvig se movió ligeramente, y por un momento Carle pensó, el comandante está tan desesperado que podría disparar. Pero entonces Iris habló. Su suave voz cortó la tensión como una cuchilla. No tiene que disparar, comandante. Todos aquí ya saben qué clase de criatura es. Y tenía razón. Carle vio en los rostros de los colonos que la barrera se había roto, que las mentiras de Felvig habían sido expuestas. Algunos parecían avergonzados, otros desconcertados, pero ninguno parecía dispuesto a seguir luchando por una causa que ahora sabían que se basaba en mentiras. Lentamente, Felvig bajó su arma. Su rostro estaba pálido y parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Esto aún no ha terminado, dijo, pero su voz sonaba hueca y poco convincente. Sí, respondió Borat, se acabó. Al menos por ahora. El mayor de los Vasari hizo una señal con la mano, y sus guerreros comenzaron a retirarse lentamente, manteniendo la formación pero alejándose del escenario del enfrentamiento. Udraven parecía decepcionado de que no se hubiera producido una pelea, pero obedeció las órdenes de sus mayores. Los colonos también comenzaron a dispersarse. Algunos murmuraban entre ellos, otros conducían en silencio hacia el asentamiento. Kaplan Wynne se acercó a Cale cuando éste se marchaba. Lo siento, Cale, dijo en voz baja. Me dejé llevar por el miedo, por hombres que supieron explotar ese miedo para sus propios fines. Cale asintió. El miedo puede llevar a las buenas personas a cometer actos terribles. Kaplan, lo importante es aprender de él. Pronto, solo Kiel, Holt, Sir y Borat permanecieron en el lugar donde, momentos antes, una sangrienta batalla parecía inevitable. El gran sol se había desplazado hacia el oeste y las sombras se alargaban, el final de un día que lo había cambiado todo. Borat se acercó a Kai y le extendió su mano con garras. Has demostrado ser un ser honorable. Cabrón, mi gente no lo olvidará. Kai estrechó la mano de Leleo, sintiendo la fuerza y la resiliencia en su agarre. Espero que este sea el comienzo de un futuro mejor entre nuestros pueblos. Quizás, respondió Borat, pero será un camino largo y arduo. Mucho ha superado, mucha desconfianza que sanar. Sir se acercó a su padre y miró a Carl por última vez. La piedra parlante que te di aún tiene significado. Si alguna vez necesitas hablar con nosotros, úsala. Dicho esto, padre e hija abordaron su barco y zarparon. Pero antes de desaparecer en la distancia, Borat se volvió una última vez. Carl está destrozado, gritó. La próxima vez que llueva, busquen semillas. Es hora de que algo nuevo crezca en esta tierra. Y entonces desaparecieron. La formación Vascari avanzó por la llanura como una sola unidad, dejando solo polvo y el eco de sus motores como evidencia de su presencia. Kai se detuvo y miró hacia el horizonte, donde los Vascari se desvanecieron en el calor resplandeciente. Su mano tocó la piedra parlante en su bolsillo y luego se posó en la espada Vascari que llevaba en el cinturón. Bueno, dijo Holt finalmente, eso fue interesante. Carla sintió, pero su mirada estaba fija en las nubes que se formaban en el horizonte occidental. Por primera vez en semanas, parecían nubes de lluvia. Sí, estaba de acuerdo. Muy interesante. Las nubes que Carla había visto formarse en el horizonte occidental no habían sido una ilusión. 3 días después del enfrentamiento en su granja, los cielos se abrieron y desataron la primera lluvia real que esta parte del país había visto en más de 2 meses. Cale despertó con el sonido de las gotas golpeando el techo metálico de su vivienda.
Era un sonido tan dulce y familiar que, por un momento, pensó, estaba soñando despierto. Se levantó y salió a la plataforma. Las gotas frescas le golpeaban la cara. El aire olía a muerte húmeda y a nuevas posibilidades. Y por primera vez en semanas, K sintió algo parecido a la paz en el pecho. La lluvia caía suave pero constante, empapando la tierra seca y excavando los desniveles y barrancos que entrecruzaban el terreno. Salió del cobertizo de herramientas, con el sombrero empapado, y sonrió. «Maldita sea, no es el sonido más hermoso del mundo», gritó por encima del aguacero. Nadie asintió, pero su mirada estaba en otra parte. A lo lejos, apenas visible a través del velo de lluvia, vio una figura solitaria volando hacia la granja. Se le aceleró el pulso al reconocer la grácil silueta y el inconfundible patrón de vuelo. CYTH se acercaba lentamente. Su nave se movía con cautela sobre la superficie ahora resbaladiza. Llevaba una capa protectora que la resguardaba de la lluvia, pero tenía el rostro descubierto y que él vio que ella también sonreía. Aterrizó cerca de la plataforma, lo suficientemente cerca como para poder hablar a pesar de la lluvia. Borat dijo que era un espectáculo digno de contemplar durante la temporada de lluvias. K bajó de la plataforma, sin preocuparse de que su camisa estuviera empapada. «He traído algunas cosas que podrían interesarle». Sid desmontó y sacó una bolsa de cuero de su compartimento. Estaba llena de semillas, plantas nativas de la región de Heathfield Ardiente, flores y hierbas que su gente había cultivado durante generaciones. «Mi abuela dice que estas semillas llevan mucho tiempo esperando la lluvia adecuada», explicó. «Si las ves con la intención correcta, pueden convertirse en algo hermoso». Tomó mi puñado de semillas y sintió su pequeño pero significativo peso en la palma de la mano. Se preguntó cuáles serían las intenciones correctas. Sir la miró con sus ojos ámbar, que habían visto tanto sufrimiento y tanta esperanza. «Espero que crezcan como símbolos de que la diversidad puede coexistir en la misma tierra y de que la cooperación puede ser más fuerte que el conflicto». Pasaron la siguiente hora tamizando semillas en el límite del Grunste de Carle, donde su tierra colindaba con la zona que los Vas habían utilizado tradicionalmente para la caza y la recolección. Era un trabajo húmedo y embarrado, pero no parecía importarles. La lluvia caía suave pero constante, como si la tierra misma bendijera sus esfuerzos. Mientras trabajaban, conversaban. Sir le habló de su gente, de las tradiciones que habían preservado a lo largo de generaciones de conflicto y desplazamiento. Le habló de su tiempo en el ejército, de las cosas que había visto y hecho que aún lo atormentaban, y de cómo este lugar le había dado una segunda oportunidad para convertirse en quien quería ser. «Mi padre está preocupado», admitió Sor, mientras plantaba semillas de flores silvestres cerca del nuevo puesto de avanzada que la cuña había establecido. «Dice, la paz es más difícil de mantener que la guerra porque requiere un cambio de actitud, no solo un cambio de acción». K.L. asintió, secándose las manos embarradas en la camisa. «Tu padre es un hombre sabio. Odiar es más fácil que comprender. Temer es más fácil que confiar. Pero no imposible», dijo Siris. «Tú eres la prueba de ello». Un ruido los hizo levantar la vista. Un pequeño grupo de vehículos se acercaba desde el asentamiento. Pero esta vez no venían con la prisa y la agresividad que los había caracterizado en sus visitas anteriores. Avanzaban lenta y cautelosamente sobre terreno resbaladizo, y Cahill pudo ver que no llevaban armas visibles. A la cabeza del grupo cabalgaba Kaplan Morwin, seguido de Duro y otros 3 hombres a quienes Carl reconoció como el comerciante y gerente de equipo del asentamiento. El comandante Felby brillaba por su ausencia. Se rumoreaba que el consejo del asentamiento lo había convencido de tomarse una excedencia indefinida. El grupo se detuvo a una distancia prudencial, y el capellán Morwin desmontó. Se acercó vacilante. Su expresión delataba determinación y nerviosismo. «Llave», dijo, quitándose el sombrero a pesar de la lluvia. «Señorita Sarit esperaba encontrarla». Cle se enderezó, alerta pero sin agredirla. «Capellán, ¿en qué puedo ayudarle?» Morwin miró las semillas en las manos de Carle y luego las semillas recién sembradas a lo largo de la cerca. «Hemos venido. El asentamiento ha enviado una delegación para discutir los acontecimientos de los últimos días». «¿Qué hay que discutir?», preguntó Carle. «La verdad ha salido a la luz. Felby y sus aliados han sido expuestos como mentirosos y cobardes». «Sí», admitió Morwin, con la voz apenas audible bajo la lluvia. «Y nos gustaría disculparnos por haber sido tan fáciles de engañar, por dejarnos llevar por el miedo». Duo dio un paso al frente,
permaneciendo sentado pero reclinado. No todos fuimos cómplices de las acciones de Fellvig. Carle, continuó, pero todos lo permitimos al no hacer las preguntas adecuadas. El señor se levantó y se sacudió el polvo de las manos. ¿Y qué piensa hacer al respecto? Los hombres intercambiaron miradas inquietas. Finalmente, Morwin volvió a hablar. Hemos hablado. El consejo de asentamiento, algunos de los terratenientes más importantes, las familias que llevan más tiempo viviendo aquí. Pensamos que quizá era hora de intentar un enfoque diferente. ¿Qué tipo de enfoque?, preguntó Cahill, aunque ya sospechaba hacia dónde se dirigía la conversación. Un acuerdo, dijo Daruro, no oficial. Claro está, la administración colonial no nos permitiría negociaciones formales, pero quizá un entendimiento entre vecinos, algo que permitirá a ambos grupos usar la tierra sin conflicto. Miró al emperador Saí e intentó interpretar su expresión. Sus ojos delataban un interés cauteloso, pero también escepticismo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó. Min se aclaró la garganta con nerviosismo. Bueno, hemos identificado varias zonas que ninguno de los dos grupos utiliza activamente. Tierras entre asentamientos cerca de vías fluviales, lugares donde su gente ha cazado tradicionalmente, pero que no son esenciales para la expansión de la colonia. Y pensábamos que quizás estas zonas podrían establecerse como zonas neutrales. Lugares donde ambos grupos pudieran abastecerse de agua, comerciar y resolver disputas pacíficamente. Kai sintió un atisbo de esperanza crecer en su interior. Hablas de comercio real, no solo de tolerancia. Duro asintió. Tu gente conoce esta tierra mejor que nadie. Sabes dónde encontrar lanzas de calor, cómo predecir el clima, técnicas que hemos olvidado o nunca aprendimos. Y tenemos herramientas, productos terminados y acceso a mercados más grandes. Es una idea interesante, Cirquebulie, pero tendría que discutirse con mi padre y el Consejo Tribal y requeriría garantías reales, no solo promesas. Por supuesto, dijo Morwin. Entendemos que esto lleva tiempo, que la confianza crece lentamente, pero pensamos que el incidente de la semana pasada demostró que ambas partes pueden beneficiarse más de la cooperación que del conflicto. Uno de los otros hombres, un operador de equipo llamado Clant, dio un paso al frente. Ki, sabemos que estás en una posición difícil. Mediar entre dos grupos que han sido enemigos durante décadas no es fácil. Kai miró las semillas en su mano y luego las plantas que Elisir habían cultivado. No es más difícil que cultivar algo en tierra que ha estado empapada en sangre durante demasiado tiempo. La lluvia amainó, pasando de un aguacero constante a una llovizna ligera. Los hombres del asentamiento comenzaron a prepararse para partir. Pero antes de subir a sus vehículos, Mor se acercó a Kael una vez más. «Hay algo más», dijo en voz baja. Fellvig había amenazado antes de irse del asentamiento. Dijo que esto no había terminado. Tenía amigos en la administración colonial que aprobarían tratos con criaturas como los Vascari. Kai sintió un nudo en el estómago. ¿Qué amenazas? Hablaba de usar la fuerza militar o investigar actividades anticoloniales en el distrito. Puede que estuviera fanfarroneando, pero pensé que debería saberlo. Sara había oído la conversación, y su mirada se endureció. Mi padre debe entenderlo. Si vienen soldados, si hay una investigación de gobierno, podría destruir cualquier esperanza de paz antes de que tengamos la oportunidad de intentarlo. Los hombres del asentamiento se marcharon, dejando a Kael y así de pie bajo la ligera lluvia, reflexionando sobre las implicaciones de su conocimiento. El rayo de esperanza de antes se veía empañado por la realidad de poderes superiores que podrían estar trabajando en su contra. ¿Qué opinas?, preguntó Cahill. Sir miró las semillas recién sembradas, luego al horizonte donde las nubes de lluvia se disipaban lentamente, revelando parches de cielo azul. Creo que mi abuela tenía razón sobre las semillas. Algunas han esperado generaciones por la lluvia adecuada, pero también creo que una vez que empiezan a crecer, debemos protegerlas de las tormentas que se avecinan. Carl asintió, entendiendo la metáfora. Entonces las protegeremos juntos. Sir se volvió directamente hacia él. Si quieres, si crees que vale la pena intentarlo. Cle miró su casa, el cobertizo de herramientas y la cerca que él mismo había construido, el pequeño terreno que se había convertido en su hogar. Entonces miró a esos ojos color piedra de oso que habían visto tanto. Sin embargo, aún albergaban esperanza. Creo que algunas cosas valen la pena intentar, dijo, aunque no esté seguro de que funcionen. Esa noche,
Después de que Cire se fuera a contarle a su padre sobre la propuesta de asentamiento, Kai se sentó en su estrado con una taza de café, observando las estrellas emerger entre las nubes que se disipaban. La lluvia había purificado el aire y, por primera vez en meses, podía oír el sonido del agua corriendo en arroyos que llevaban demasiado tiempo secos. Joú se unió a él con su propia taza y una expresión pensativa. ¿Crees que funcionará?, preguntó. Eso de la paz entre los pueblos. Carl reflexionó largamente sobre la pregunta. Lo sé. No. Hay mucha historia que superar. Mucho odio por ambos lados. Y ahora tenemos que preocuparnos por Felvik y los problemas que pueda causar desde el exterior. Hace apenas una semana, parecía imposible que los Vascari y los humanos estuvieran en el mismo lugar sin matarse. Y ahora estábamos aquí, sentados y hablando en lugar de disparar. Olen asintió lentamente. Eso es algo, dijo. Es un comienzo, dijo Kail. Y a veces un comienzo es todo lo que necesitas. A la mañana siguiente, Kail se despertó y descubrió que la lluvia había parado por completo y que el mundo parecía renacer. Los dos soles se reflejaban en los charcos que reflejaban el cielo, y el aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y vegetación resurgente. Salió a examinar las semillas que él y Isaí habían visto el día anterior, con la esperanza de que con un poco de suerte pudiera avistar las primeras plántulas. Lo que vio lo detuvo en seco. A lo largo de toda la hilera donde habían visto pequeños brotes verdes que ya brotaban de la tierra. Era imposible. Las semillas no podían haber germinado tan rápido. Sin embargo, allí estaban, diminutos brotes de nueva vida extendiéndose hacia la luz del sol. Carles se arrodilló para examinar una de las plantas más de cerca y comenzó a maravillarse de su resistencia, su voluntad de vivir. Mientras estaba allí, oyó el sonido de motores acercándose y miró hacia arriba. Sir volaba hacia él. Aterrizó cerca de donde él estaba arrodillado, y su expresión reflejaba el mismo asombro que la suya. ¿Cómo es posible?, preguntó, arrodillándose a su lado. No lo sé, respondió Kell. Quizás algunas semillas esperaron tanto que, cuando finalmente encontraron las condiciones adecuadas, crecieron más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Por un momento, permanecieron latentes. Dos personas de mundos diferentes admiraron el pequeño pero significativo milagro de nueva vida que hablaba desde la tierra empapada por la lluvia. A lo lejos, Caro oyó los sonidos de la vida que despertaba, los gritos de los animales, el zumbido de las máquinas, el susurro del viento entre las formaciones rocosas. «Mi padre quiere hablar contigo», dijo sí finalmente, y algunos hombres del asentamiento se unieron a él. «Dice que si vamos a buscar esto, tenemos que hacerlo bien». Carla sintió, pero su mirada permaneció fija en las plantas que brotaban. «¿Sabes qué? Creo que tu abuela no tenía razón con lo de las semillas». «¿Qué quieres decir?», preguntó Cale, levantándose para sacudirse el polvo de las manos. «Creo que algunas cosas han esperado mucho tiempo a que se den las condiciones adecuadas para crecer. Paz, comprensión, confianza, y quizás, solo quizás, empecemos a crear esas condiciones». Sir sonrió con la primera sonrisa sincera que Cale había visto en su rostro. Se puso de pie. «Entonces deberíamos cuidar bien estos lazos, tanto los que están en la tierra como los que crecen entre nuestros pueblos». Carr miró hacia el horizonte, donde vio humo que se elevaba del asentamiento a lo lejos. Pero esta vez no era el humo de la ira ni del miedo. Fue el arrebato de cocinas y electrodomésticos de la vida cotidiana, siguiendo su camino habitual. Tal vez Borrar había tenido razón. Tal vez era el momento de que algo nuevo creciera en esta tierra. Y tal vez, con cuidado y un poco de fe, algunas de estas nuevas cosas echarían raíces lo suficientemente profundas como para resistir las tormentas que seguramente vendrían. Los hijos gemelos continuaron creciendo, ya no indiferentes, sino aparentemente bendiciendo al mundo con calidez y luz. Y en los límites de esta tierra accidentada pero hermosa, donde la tierra fresca se encuentra con la bordeando el territorio tradicional de los Vascari, pequeños brotes verdes se extendían hacia el cielo, símbolos silenciosos de que incluso en el suelo más duro, bajo las condiciones adecuadas, la belleza podía crecer. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos y peligros potenciales. Pero por primera vez en años, Cleb Brunien sintió una oleada de esperanza. Había visto semillas, tanto literal como figurativamente, y ya estaban comenzando a brotar. Por el momento, eso era suficiente. Era más que suficiente.